Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Cristian Durán y junto a mi esposa estamos pastoreando en la ciudad de Aguascalientes. Y realmente para nosotros es una alegría poder compartir estos minutos y hablarte de un tema que nos apasiona, que me apasiona muchísimo. Am, Antes de avanzar, quiero decirte felicidades. Mantente en el discipulado. Es una herramienta para toda la vida. Ahora, mi tema, o el tema que me ha tocado en este día, es apropiarnos de las bendiciones de la cruz. Hace un tiempo nosotros pudimos regalarle a mi papá un teléfono, este, que era de esos teléfonos nuevos, una pantalla de no sé qué, algunas cámaras de más, la pantalla frontal, la cámara frontal, y luego tenía un detector de no sé cuánto, y todos estos beneficios que tenía este teléfono, cuando se los entregamos a mi papá, el teléfono que lo tiene en sus manos, él dice: yo para qué quiero todo eso, yo solamente quiero picarle al verde, picarle al rojo, dos, tres fotos a los nietos y ya es lo único que quiero. Y muchas veces compramos o adquirimos un artefacto de estos, un equipo de estos, y de pronto como que los vemos y no sabemos ni cómo usarlo, no sabemos todos los beneficios que nos puede otorgar, que a veces pareciera un derroche o que desvaloramos el equipo y, y perdemos los beneficios que nos otorga ese teléfono. Perdón mi ejemplo, pero muchas veces también al no conocer los beneficios de la cruz, nosotros desvaloramos todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús vino a esta tierra y vino a revelarnos, a mostrarnos cómo hay que vivir, vino a revelarnos al Padre, vino a mostrarnos todo lo que en su mundo existe, todo lo que en su reino es, pero a través de la cruz nos los otorgó. Nos reveló cómo era en su mundo, pero a través de la cruz nos otorgó los beneficios de su mundo. Jesús es la persona más importante que ha pisado esta tierra. Y eso no solamente lo decimos los cristianos, eso lo hablan todas las esferas, todas las religiones. Hay instituciones, hay invenciones, hay inventos que se han logrado, hay universidades, hay gente que ha transformado, ayudado, siendo en ayuda social sobre naciones, sobre ciudades, todo por causa de la persona de Jesús. Sus palabras, su persona, la influencia de Jesús. Escúchame bien, la influencia de Jesús, su liderazgo, su persona, su vida es la de mayor impacto sobre esta tierra. No ha habido un humano con mayor impacto en esta tierra como Jesús. Y eso lo dicen tanto, permíteme esta expresión, el lado religioso y el lado científico histórico. Todos coinciden que Jesús tiene un impacto, el mayor impacto que ha existido sobre esta tierra. Todas las esferas en el planeta Tierra y en las edades han sido influenciadas por causa de la persona, las palabras, la vida de Jesús. ¡Wow! Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, al venir a esta tierra, tuvo que tener dos naturalezas, tenía que tener dos naturalezas, la naturaleza divina. Y esta naturaleza divina es de la persona de Jesucristo, es que Él es el Hijo de Dios. Si pudiéramos decirlo así, la segunda persona de la Trinidad. Jesús tiene los mismos atributos de Dios: omnipresencia, omnisciencia, tiene la omnipotencia, es eterno, es inmutable. Jesús, la santidad, la justicia, el amor, todo está en la persona de Jesús. Por eso la misma Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin
No es que tuvo un principio y un fin, no, Él es el principio y el fin. Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1:8. Pero también nos dice la Biblia que en el principio Él era el Verbo, y que todas las cosas fueron por Él creadas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Así que Jesús vino a esta tierra en su naturaleza divina, pero también tenía su naturaleza humana. Él vino como hombre y Él vino a mostrarnos la imagen de Dios y a venir a decirnos cómo el Padre nos ama. Vino a revelarnos al Padre y, como dije hace unos segundos atrás, vino a mostrarnos cómo era su mundo, vino a mostrarnos cómo se vive en esta tierra. Jesús vino a ello y vino como humano. Le cambiaron los pañales. ¿Recuerdas que estaba en el pesebre en pañales? Jesús vino como un ser humano, pero también tenía su naturaleza divina. Y aunque vino como humano, nunca pecó. Nunca pecó. En todo fue tentado, dice la Escritura. Dice Hebreos 4:15, todo fue tentado, pero sin pecado alguno. Ahora, quiero hablarte acerca de 3 beneficios que logró Jesús en la cruz del Calvario. El primero tiene que ver con redención. Tiene que ver con redención. Y en ello, redención, primera parte. Redención significa liberar a un esclavo de su cautividad mediante el pago de un precio. Entonces, para poder redimir a alguien se necesitaba liberar a un esclavo, pero a través de un pago. Y el pago, el precio que Jesús dio para redimir al pecador, es que Él se humilló, se despojó, dejó el cielo, vino a la tierra, vivió la vida que no podíamos vivir, sufrió la muerte que merecíamos y pagó con cada gota de su propia sangre. Por la obra de Cristo, por la cruz, nosotros fuimos redimidos. Es decir, que Cristo entró al mercado de los esclavos, donde estábamos condenados por el pecado, por el diablo, por la muerte, y nos compró con su sangre y nos liberó, porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿de qué nos redimió? En primer lugar, nos redimió del poder del pecado. Cristo no solo nos liberó de las consecuencias del pecado, sino que también nos liberó del poder del pecado. Y ahora Él nos ha otorgado gracia o poder para librarnos, para lograr lo que no podíamos hacer. Te lo explico de esta manera. Él nos da ahora poder para vencer los hábitos y los vicios que nos ataban al pecado. Y había un poder sobre nosotros, pero por la redención de Jesús, por el pago de su sangre, nosotros venimos a Él por la fe, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y por la cruz, por la sangre que derramó en la cruz, ahora tú y yo podemos vivir libres de ello. Se nos da gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir lo que no merecemos, un regalo no merecido, pero también la gracia es la capacidad que se nos otorga para lograr lo que no podíamos. Así que la gracia ahora, por medio de la cruz de Cristo que se nos da, es que nos da un regalo, nos da perdón. No merecíamos ser perdonados, pero porque Jesús derramó su sangre, nosotros tenemos perdón. Pero no solamente perdón, nos libra de toda la maldad, nos da la fuerza, la sabiduría, nos da el poder, el dominio propio, nos capacita, ¿cómo lo digo? Nos transfiere recursos del cielo para ya no continuar pecando ni seguir atado al pecado. Nos redime, pero también nos libra del poder de Satanás. Hemos sido librados del poder de Satanás. Número 3, también hemos sido librados del temor a la muerte. Número 4, en cuanto a redención, hemos sido librados de la maldición de la ley.
Número 5, hemos sido librados de una vida vana y sin propósito. Wow. Pero también Jesús, a través de la cruz, nos perdonó pecados. Por medio de su sangre, no solo nos redimió, también nos perdonó los pecados. No solo dio el pago por nosotros, sino que también perdonó nuestros pecados. Por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados son perdonados, borrados, emblanquecidos y olvidados por Dios. ¡Wow! Todo por la cruz de Cristo. Su beneficio, un beneficio de la muerte de Cristo, de que Él haya otorgado, Él haya puesto su vida en la cruz, es que nos perdona todos nuestros pecados. Hay distintos versículos. Isaías nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. En Cristo, dice Efesios, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Isaías 38 dice: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y mismo Isaías 43 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué Dios tan grande, que viene a perdonarnos nuestros pecados por el beneficio de la cruz de Cristo, por su sangre! Yo recuerdo a un amigo de nuestra congregación. Su pasado fue muy oscuro. Vivió mucho en muy poco tiempo. Pasó en la cárcel, pasó la droga, pasó por donde te imaginas. Y yo me acuerdo que un día estaba en la iglesia, se enseñó acerca del perdón de los pecados, y él, al terminar, se acerca, platica conmigo y me dice: pastor, ¿crees que Dios pueda perdonarme todos mis pecados? Mira, aún en esto, fui el viernes a solicitar un trabajo y me pidieron mi carta de antecedentes no penales. Hasta eso me recuerda. Me da vergüenza llegar a un empleo y que de pronto salga todo parte de mi pasado. Le dije: bueno, eso sucede acá, pero en el cielo Dios ya no cuenta tu pasado. Ya no están tus pecados ahí. Ya los olvidó todos. Y sucedió algo muy especial el día lunes, que fue por su carta. Fue y se presentó, y de pronto, cuando él da su nombre, da sus datos, la señorita que estaba ahí le dice: permítame. Y cuando regresa, le da su carta de antecedentes no penales completamente limpia. No estoy seguro, pero quizá a lo mejor después de un tiempo se llega a borrar, no sé. Pero cuando él ve eso, dice que su sensación fue completa. Dice: yo perdí toda, ya no hubo vergüenza en mí, me sentí libre, ya no había condenación en mí, yo ya no era el mismo. O sea, delante de todos yo ya era una persona completamente nueva. Y a otra cosa más que él me dijo, que recuerdo, que quería cuidar su récord lo más que pudiera. Quería tenerlo en blanco. ¿Por qué? Porque ya ahora era una persona distinta. Ya trabajo donde fue, presentó su carta completamente en blanco. Y así Dios, cuando tú y yo nos acercamos delante de Él por el beneficio de la cruz de Cristo, no hay nada que pueda arrancarnos de su amor, de su perdón. El verdadero perdón no cobra facturas. Así que Dios lo olvidó todo por medio del beneficio de la cruz. Número 3. Justificación. ¿Qué significa justificación? Significa declarar justo, aunque no lo seamos. Pero algo tuvo que ver, y es lo que vimos al principio: la redención y el pago de Jesús. Así que la justificación es cuando Dios nos declara justos. Dios nos ve como justos, nos determina como justos. Hay una obra de santificación que va a ir gradual, poco a poco avanzaremos, maduraremos, creceremos, nos limaremos unos con otros,
Pero en esta obra de justificación es cuando Dios dice, ya eres un justo para mí, delante de mis ojos, por el beneficio de la cruz. Así que la justificación es dada en el momento en el cual creemos en Cristo Jesús. ¿Qué nos otorga la justificación? Paz con Dios. Número 1, paz con Dios nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Segundo, nos salva de la ira o el castigo de Dios, porque en Cristo, por su sangre, somos salvos de la ira. Número 3, nos libra de toda acusación. Número 4, nos vuelve herederos de Dios. Y número 5, nos lleva a ser glorificados. Por último, concluyo, termino. La cruz nos hace libres del poder del pecado. La cruz nos libra del poder de Satanás, de las maldiciones, de la ruina y la pobreza. La cruz nos libra de las heridas del pecado, pero también nos libra de una vida vacía y sin propósito. Son los beneficios de la cruz. Y es lo que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo Jesús. Aprópiate de cada beneficio, aprópiate de cada recurso que se ha liberado por medio de la cruz, de la sangre, de sus heridas, de su muerte, de sus palabras en la cruz de Cristo.